Fernando Mendo, a quien pues presento. Él trabaja en el Departamento de Investigación del Banco Central de Chile, es economista de la Universidad del Pacífico, tiene un doctorado en la Universidad Princeton y estudios de matemática aplicada en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sus intereses de investigación se encuentran en la intersección de la macroeconomía y las finanzas. Listo, bueno, sin más dilatar ya el tiempo, doy pase a Fernando. Fernando, bienvenido. Hola Manuel, nada, un gusto estar acá. El gusto es totalmente de nosotros, Fernando. Bueno, sin más comienzo, como mencionaste, yo esto más lo estoy pensando como un conversatorio, así que por favor, si tienen alguna pregunta o algo sobre lo que quieran que yo ahonde en mi experiencia, encantado. Voy a dirigir la conversación pensando en que los interesados son chicos que están estudiando economía ahora, tal vez cursaron su pregrado, cursaron su máster y que tienen alguna afinidad por seguir una carrera un poco más académica. Ok, yo con eso en mente les voy a contar un poco sobre mi experiencia puntual, cuál fue mi camino, cuál creo yo que son buenas cosas que ustedes pueden hacer para poder perfilarse a ser admitidos a un programa de doctorado en alguna universidad importante. Y bueno, un poco mi experiencia allá y y cuál es mi visión sobre si es una buena opción o no es una buena opción, o el perfil de por qué, de quién debería o quién creo yo se sentiría bien realizando uno de estos programas. ¿Ok? Veo el chat, una pregunta que me dicen qué lo motivó a estudiar economía. Bueno, la verdad que como en Perú, ustedes saben que nosotros elegimos la carrera muy temprano básicamente saliendo del colegio. Así que, para ser sincero, cuando empecé economía, no sabía mucho sobre el tema. Sabía que que era un buen fit con las habilidades que yo tenía. Siempre he tenido afinidad por las matemáticas, tenía habilidades para desarrollarme bien en esa área, pero también me gustaba leer, estaba interesado en literatura, en algo de historia, básicamente por una afinidad con mis habilidades y me pareció interesante la carrera, por eso me inicié ahí. Yo, como le mencionaron en la introducción, yo hice mi pregrado acá en la Universidad del Pacífico. Durante mi pregrado, bueno, creo que no solo acá, no solo en la Universidad del Pacífico, sino en la mayoría de universidades del Perú, dado que tenemos 5 años de economía, tienen varios cursos selectivos de los cuales podemos elegir. Yo siempre me decanté hacia aquellos un poquito más teóricos y también aquellos un poquito más numéricos, ¿no? Si es que piensan hacer, como le digo, a futuro una carrera académica, yo siempre trataría de tomar los cursos cuantitativos que ofrecen sus programas de pregrado. A veces no hay algún curso de econometría extra que se puede tomar, un curso de matemáticas extra que se puede tomar dentro del mismo pregrado, ¿no? Siempre son herramientas que van a ser de bastante ayuda, pero obviamente todo lo demás también es bastante interesante. En mi caso particular, yo también tomé bastantes cursos de finanzas, o los cursos de finanzas que habían disponible en realidad, porque era algo sobre lo cual yo tenía bastante interés. Bien, entonces hice mi pregrado y como la Universidad del Pacífico, y no sé si también probablemente la Católica, pero ofrecen la posibilidad de iniciar el programa de la maestría antes de terminar el pregrado, cuando eres alumno de la misma universidad. Tomé ese camino, hice la maestría de Economía de la Universidad del Pacífico. Ya esto hace más o menos 10 años, así que, y no he estado tan conectado con el programa, pero por lo que sé, sigue siendo tan bueno como cuando yo lo llevé. Es un programa sólido. Yo creo que la base con la que llegué yo al doctorado, con la cual yo afronté los primeros años, fue adecuada. Estaba probablemente a la par en la media, digamos, de lo preparado que llegaron el resto de mi clase, mis compañeros. Ahí hay algo, bueno, si es que se van a hacer el doctorado, lo van a notar. Usualmente los chicos los internacionales, por lo menos en los programas en Estados Unidos, los internacionales llegan con un poquito más de preparación, porque para acceder a programas top necesitan tomar un camino un poco más largo, ¿no? Hacer una maestría, trabajar un par de años en algún organismo
prestigioso que te dé cierto contacto con la investigación, mientras que los alumnos destacados del pregrado de Estados Unidos muchas veces simplemente pasan directamente al doctorado, entonces uno llega con un poquito más de años y con un poquito más de conocimiento encima. Pues bien, como les digo, el máster que yo llevé en economía creo que me preparó bastante bien para empezar para hacer el primer y el segundo año. Las herramientas fueron las adecuadas. Ahora yo, porque me lo recomendaron y porque también creo que me ayudó después como parte de mi preparación, yo decidí, aparte del máster que había llevado, tomar unos cursos de matemática extra. Ese el programa de matemáticas aplicadas que tenía, que tiene en la Católica, hasta donde tengo entendido. Nunca terminé porque me terminé yendo el doctorado cuando todavía estaba a la mitad de ese programa. Llevé creo que casi todo el primer año. Creo que, bueno, mi perspectiva es que en ese programa de matemáticas aplicadas entran en más detalle acerca de, digo, no, los fundamentos matemáticos entran en más detalle de lo que uno termina usando, por lo menos yo que soy un applied theorist y no un full theorist, ¿no? Nunca vas a pensar en cómo construir la integral del Bessel o esas cosas, es más que vas a utilizar esos conceptos como herramientas para tratar de responder un tipo de preguntas orientadas mucho más cercanas a la economía, obviamente. Pero sí me fue útil, los cursos que tomé ahí me fueron útiles, cuando ya veía esos conceptos muy por encima del doctorado, no tuve mayores inconvenientes con eso. Y luego, respecto a cómo hacer, mi experiencia de cómo traté de mejorar mi perfil para poder ser admitido en uno de estos programas, bueno, yo hice todo una cosa que quería mencionar es que no estoy 100% seguro si todavía es el caso, pero me parecería que sí. En la maestría de la que yo llevé tenía un sistema de becas. Entonces, sí, y que funcionaba de la siguiente manera. Creo que el programa de la maestría eran 4 semestres, sí, cuatro semestres, 3 de clases y uno de tesis que se podía extender. Y el programa de beca funcionaba, si mal no recuerdo, durante el primer semestre no habían alumnos becados, y a partir del segundo semestre, de acuerdo a tu orden de mérito en el primer semestre, habían, bueno, diferentes porcentajes de la pensión que los cubría la maestría, ¿no? Desde estar completamente cubierto para el primero, iba bajando en porcentaje y corría cierto número de alumnos. Eso creo que el programa lo mantiene y es, bueno, y de hecho ayuda bastante para aquellos que tengan el perfil y que tengan el perfil adecuado y crean que puedan destacarse en un programa. Me parece es un dato importante. Bueno, volviendo a lo que yo hice para tratar de que sea un perfil atractivo para las universidades al momento que yo postular. Bueno, de hecho, cursos que llevé, mi posición o mi ranking respecto a mis compañeros. En mi caso, yo tenía el perfil adecuado porque para poder acceder a las universidades, ¿no? Estaba rankeado primero en los diferentes programas que había llegado. Eso me ayudaba. Los cursos de la Católica no solo los llevé porque quería estar mejor preparado, sino también porque en la postulación se veía bien que ya tenga cierta formación, un poco más formal, cierta experiencia un poco más formal con métodos cuantitativos, no solo en economía, sino también en matemática directamente. Y luego también un poco mis decisiones de dónde decidí practicar y dónde decidí trabajar finalmente. Yo practiqué en el Centro de Investigación de la Universidad, para profesores, Juan Francisco Castro, Gustavo Llamada, que hacían en ese momento Economía de la Educación y Economía Laboral. Entonces ahí ese fue mi primer contacto con trabajos con trabajos de investigación. Estuve un par de años ahí. Luego, cuando ya estaba por terminar el máster, pasé al Banco Mundial, donde el Banco Mundial tiene una oficina en Lima. Yo trabajé para la oficina de Lima. Entonces, y en el Banco Mundial de nuevo tuve cierto contacto con proyectos de investigación que llevaban a cabo gente que estaba tanto en la oficina de Lima como en la oficina de Washington.
De hecho, mi idea era tratar de involucrarme fuertemente en esa parte del trabajo, pero para ser sincero, yo no dieron los tiempos y no estoy involucrado con algún proyecto importante de research, con gente de la oficina gente de la oficina de DC. Pero lo que sí, una de las cosas que van a ser importantes, si es que postulan en definitiva, si no es probablemente lo más importante, son las cartas de recomendación que puedan conseguir. Entonces, para eso, el máster, por ejemplo, a mí me ayudó bastante, o de hecho fue clave, ¿no? Yo terminé postulando con cartas de recomendación de profesores. El máster tiene bueno, en la época que yo estaba, y creo que es de la misma manera ahora, trae profesores invitados de otras universidades, usualmente de Latinoamérica, pero universidades en las que mandan a sus alumnos regularmente a programas de doctorado top en Estados Unidos. Entonces, si estos profesores tienen cierta reputación o ya son conocidos por la gente de admisiones en buenas universidades y pueden hacer una comparación en cómo te ven a ti versus cómo han visto alumnos de otros años, ¿no? Yendo para atrás en el tiempo. Y eso a las universidades allá en el proceso de admisión les da una idea de cómo es que estamos ubicados, porque el problema con universidades de Perú, por lo menos con la UP en el momento en que yo postulé, es que tú ibas a Princeton y la verdad es que la gente que hacía admisiones no tenía idea de qué universidad venía yo, ¿no? Si no fuese por algunos factores que les estoy mencionando, por ejemplo, que yo terminé viajando con una carta de un profesor. No usualmente te piden 3 cartas de recomendación, yo terminé postulando con una carta de recomendación de un profesor de Getúlio Vargas, José Fajardo, que era, de hecho, un peruano que estudia allá, que vino y dio un curso en la maestría que yo llevé, con una carta de un profesor de la UBA de la Universidad de Buenos Aires, Martín Rossi, que también vino de un curso que yo llevé en el máster. Bueno, ahí tuve una carta, obviamente, de mi universidad, y de ahí yo el trabajo de tesis de la maestría la trabajé con él. Y entonces claro, estaba terminando su doctorado, o sea, no sé, probablemente algunos de ustedes lo conozcan, Saki Vigio, que era un chico que estaba terminando, en ese entonces estaba terminando su doctorado en New York University, de ahí se fue a Columbia como profesor. Entonces yo trabajé la tesis con él, entonces pude tener interacciones, y bueno, y él me escribió la otra carta de recomendación. Entonces fue un paquete. Tuve estas cartas de recomendación que probablemente fueron las cosas más importantes, con el perfil adecuado, con los lugares, con los programas, con los cursos, y todo ese paquete finalmente fue lo que me ayudó a mí a entrar a ser exitoso en mi postulación, ¿no? Yo entré bueno, la mejor universidad a la que entré fue Princeton, que terminé yendo, pero también tuve admisiones en varios otros lugares. Es probablemente la mitad de las universidades top 10 de Estados Unidos, de los programas de Estados Unidos para economía. Entonces ese fue un poco mi camino, la línea de carrera en la que se estableció y cómo lo supo. No estoy muy seguro si esta pregunta se está refiriendo al área en la que yo trabajo o economía en general. Bueno, si es sobre el área que yo trabajo, yo ya, como les conté, yo hice una de las especializaciones que hice en mi pregrado era finanzas, me gustaba, entonces tenía el interés por trabajar en eso ya desde antes. Y bueno, el área de macroeconomía en finanzas hay un uso intenso de herramientas cuantitativas, especialmente de matemática y matemática de tiempo continuo, que eran cosas que yo ya conocía porque había llevado cursos de estocástico y en la maestría, por ejemplo, de matemáticas aplicadas. Entonces, mi interés, mi área, que fue sistema macroeconomía y finanzas, se alineó con mi interés, con mi interés y mis habilidades. ¿Por qué eligió el UP? Bueno, lo de la UP, para ser honesto, ya no recuerdo por qué elegí el UP. Como pregrado, o sea, para empezar mi pregrado, bueno, la verdad que ni recuerdo, pero hasta donde tuve la información, era el programa más sólido de economía que había como pregrado. O sea, era mi impresión cuando empecé mi pregrado y cuando tenía 17 años.
Hay una pregunta sobre certificaciones de inglés. Sí, bueno, me olvidé mencionar esto. Cuando ustedes postulen, si van a postular a un doctorado en Estados Unidos, les van a pedir unos exámenes estandarizados. Les van a pedir el GRE, y el GRE es un examen de razonamiento verbal y matemático para hacer posgrado en Estados Unidos, todo en inglés. Y ahí, para ser sinceros, a los extranjeros que no somos English native speakers, la parte de razonamiento verbal no es tan importante porque la verdad que la gran mayoría de nosotros puntuamos bastante mal, pero la parte numérica sí es importante. No te asegura que te van a entrar, pero podría decir que es un check que tienes que tener, ¿no? Usualmente la gente que va a doctorados en economía en las universidades más importantes hace más de 95% en la parte, o sea, está sobre el percentil 95 de la distribución en la parte de razonamiento matemático, o por lo menos percentil 90. No digo que sea todos, pero la mayoría. Y bueno, la parte verbal ni siquiera recuerdo bien, yo creo que era percentil 60 y tantos. O sea, en realidad no ve mucho porque es un examen de razonamiento verbal y como no es tu idioma natal. Lo que sí te van a pedir, si no es tu idioma natal, es el TOEFL, ¿no? Que probablemente la gran mayoría es un examen estandarizado de inglés, que se puntuaba cuando yo lo di sobre 120 y tenías que hacer por lo menos 100, ¿sí? Sobre 100 ya no generabas, nadie levantaba la ceja y preguntaba, oye, ¿sabrá inglés o no? Mejor si haces más de 105 o 110. Libro de economía para empezar a entender la economía, eso ahí no estoy muy seguro, depende de qué. Bueno, si ya eres estudiante de economía, creo que no tengo ninguna recomendación particular porque bueno, depende de la rama que uno quiere estudiar. Si no sabes absolutamente nada de economía o recién vas a empezar tu pregrado, los cursos que probablemente los libros que te recomienden en tu primer ciclo sean mejores o bueno, sean una introducción adecuada. En mi caso, me acuerdo, era un libro de Principio de Economía de Mankiw, creo. Si no me equivoco, fue el primer libro que nos tocó leer, pero no tengo ningún recuerdo particular o un apego particular con el libro, así que no nos puede ayudar mucho ahí. El reto más grande dentro de la carrera, el doctorado, yo creo que, bueno, uno siempre recuerda lo más reciente, pero no les he hablado mucho de mi experiencia dentro del doctorado. De repente lo puedo hacer un poquito después, pero la parte más dura para mí fue en los últimos, contrario a lo que le pasa a la mayoría de gente, porque ustedes saben con mis compañeros, probablemente es al revés, a mí me costó más la última parte del doctorado. Estudiantes de economía, estudiantes de economía para tener una perspectiva diferente de la economía. Una cosa que estamos, que uno no ve realmente mucho en Perú, creo que ahora ha cambiado un poco, pero que por lo menos cuando yo llegué al pregrado uno no lo veía mucho, era realmente dónde estaba la frontera, ¿no? ¿Dónde estaba la frontera del conocimiento? ¿Qué es lo que estaban discutiéndose en ese tiempo en círculos académicos? Y la verdad que uno no lo veía porque una fracción importante de los profesores no estaban dedicados 100% a la investigación, ¿no? No eran, no se dedicaban 100% a la academia, sino que enseñaban y, por decirte, realizaban consultorías, ¿no? Tenían mucha carga de cursos, entonces tampoco es que les permitaba mucho espacio para la investigación, entonces no había, como no, era que no había una producción continua de artículos académicos dentro de las universidades de Perú, y eso hacía que uno en verdad no veía la dinámica que uno ve cuando sale. Yo no conocía tanto academia, yo sabía que quería, yo conocí un poco y sabía que quería hacer porque, bueno, me interesaba, pero uno no lo ve un poco acá en Perú, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de ir a un seminario donde alguien presenta su paper y tiene que defenderlo? ¿Cuál es el tipo de preguntas, la interacción? ¿Dónde está? ¿Qué preguntas está viendo la literatura económica en esos tiempos? Eso es un poco cosas que no hay mucho. Uno podría decir, bueno, pero es un poco complicado. O sea, no les voy a decir, pues empiezan a leer journals o empiezan a leer working papers del NBER para que tengan una idea, porque
probablemente no hayan las herramientas para comprenderlos todavía, pero, por ejemplo, o sea, hay journals como Journal of Economic Literature o Journal of Economic Perspectives que tienen un lenguaje más accesible, son menos técnicos y te hablan de temas, bueno, según la edición, te hablan de diferentes temas puntuales y puede ser una cosa que sea bueno leer como estudiante, ¿no? Para tener una idea de qué áreas hay o qué áreas hay dentro, qué campo de la economía uno podría especializarse más adelante. Sobre la postulación a SIUP, la verdad que no puedo ayudarlos ahí mucho. La manera como yo entré era porque tomé un curso con un profesor y luego el profesor me invitó a ser su asistente de investigación. No sé si hay no sé cómo funcionan las convocatorias, pero debe haber convocatorias abiertas también. La maestría profundiza más temas de la carrera de economía. Sí, la maestría, bueno, en mi caso, mi pregrado no fue tan técnico como fue la maestría. La maestría fue bastante técnica. Básicamente fueron una versión light del primer año del doctorado. Entonces vas a tener bueno, econometría, macro, micro, y el micro va a ser bastante matemático y la macro también. El TOEFL GRE 100% obligatorio, sí, si no, no puedes postular. Lugares para prepararse, mira, para el GRE, pero la parte verbal no es realmente, perdón, para la parte verbal realmente es muy importante, para la parte matemática deben haber lugares, yo no conozco, mi preparación para el GRE fue, me compré un par de libros con ejercicios y tomé 2 semanas libres antes del examen y resolví todo. Y bueno, tenía que solucionarlo por si no sabía algo, ¿no? Pero esa fue mi preparación para dar la parte matemática. Para el TOEFL sí fue un poco diferente, pero depende del background de cada uno. Yo ya tenía, o sea, yo sabía inglés, era más una cosa de pulir y de practicar el tipo de examen, ¿no? Y yo iba por un curso en el centro del centro de idiomas de la UP, pero fue un par de meses nomás para dar el TOEFL, que era simplemente, no, fue más de un par de meses, pero era simplemente simulacros para dar el TOEFL, ¿no? Que me piden siempre. No, el Banco Central de Chile, hay una pregunta sobre básicamente, cómo se entra a trabajar el Banco Central de Chile en comparación al de Perú. No, el Banco Central de Chile a mí me contrató en Estados Unidos, o sea, básicamente cuando se acaba el doctorado hay un mercado internacional de toda la gente que sale de sus doctorados y las instituciones como las universidades de básicamente todo el mundo, de Europa, de Asia, de algunas de Latinoamérica, la verdad que no mucho, ninguna de Perú, por ejemplo, pero van algunas universidades de Chile, van universidades de Estados Unidos, entonces esta conferencia en la que tú vas presentando tu trabajo y tienes entrevistas, ahí fue donde uno de los lugares que postulé fue el Banco Central de Chile, ahí fue donde ellos me entrevistan, de ahí me invitan a presentar, entonces es un camino totalmente diferente al Banco Central de Perú, ¿no? ¿Con cuánta anticipación buscó programas de doctorado antes de postular? Bueno, o sea, yo sabía que quería hacer un doctorado y una vez que decías eso, pues simplemente preparas tu paquete de postulación y postulas a todas las que puedas. O sea, bueno, no sé cuál es el mercado, pero yo puse a muchísimas. Habría postulado a como 40 programas, de repente más, probablemente más, 60 programas. Ok, pregunta de Enrique Morales sobre Princeton y la maestría en finanzas. Sí, de hecho yo era TA para los chicos de la maestría en finanzas. El programa es bueno, el programa no es, o sea, si tú haces el Master en Finance de Princeton, eh, no te preparan para que hagas vida académica, ¿no? El programa es un programa para que te vayas a trabajar a Wall Street, básicamente, o a alguna institución financiera importante, o consultoría, ¿no? Allá en Estados Unidos. Entonces, o sea, te preparan para otra cosa, pero en su misión de prepararte para esa otra cosa es bastante bueno, o sea, y es bastante difícil entrar también, o sea, los chicos que están ahí son muy buenos, son tan buenos como los chicos del doctorado, solo que tienen otro plan de vida, otra línea de carrera. ¿Cuánto tiempo después de egresar recomendaría realizar la maestría? Si vas a hacer una vida académica, en verdad es lo mejor es el camino, es el camino más rápido, hacer la maestría, y probablemente mejor. O sea, yo te diría ahí que lo hagas simplemente cuando sales. Apenas sales, sigues el programa de maestría. Carta de motivación.
¿cómo fue su carta de motivación para postular al doctorado? Están viendo, supongo que están preguntando de mi statement, ¿no? Porque las universidades te piden que mandes una carta como diciendo, ¿no? ¿Por qué te vamos a admitir? O qué es lo que tú quieres hacer con esto. No recuerdo bien qué escribí exactamente ahí, y está linkeado con esto está conectado con la pregunta que me dice cuál es el aspecto más importante para mi admisión. Yo no creo que eso haya pesado casi en nada, la carta donde uno escribe, oye, mira, es como una carta de presentación, donde también eh, tu statement, ¿no? Donde dices quién eres y por qué es lo que quieres hacer y por qué quieres ir ahí. Eh, la verdad que yo no creo que eso haya tenido casi ningún peso y no recuerdo exactamente qué escribí. Lo que yo creo que es más importante es, bueno, lo que más pesa es tener el perfil adecuado y las cartas de recomendación, definitivamente. O sea, las cartas de recomendación probablemente es lo que más pesa, pero tu perfil también es súper importante en el hecho de que, por lo menos, no es que no te cierren las puertas, no es que se te cierren las puertas, pero es bastante importante que seas bastante sobresaliente académicamente. Ahora, con esto no quiero decir que si alguien no es extremadamente sobresaliente académicamente no debería tratar de postular, pero va a ser más complicado, ¿no? Vas a tener que compensar con otra parte en tu postulación, ¿no? Vas a tener que, no sé, haber de repente haberte involucrado de manera más seria en algún proyecto de investigación, o haber trabajado en un proyecto de investigación durante algún tiempo en algún lugar. Eh, Voy a hablar de mi experiencia, voy a terminar con las preguntas y vuelvo a mi experiencia del doctorado. Las notas, sí, no, los gringos, o sea, no van a entender la escala de 0 a 20 creo que se usa en Perú y en Francia, en ningún otro lado. Yo no, o sea, no tuve, o sea, como estandarizar mis notas, no, cuando yo mandé mis notas, mandé como una cara antes, una hoja en el PDF donde están mis notas, antes, explicando un poquito cómo es el sistema de calificación peruano y cuál es más o menos el equivalente con el gringo, pero eso es algo que lo escribí yo, o sea, porque, bueno, creí que era algo inteligente. Está de hecho, toda mi documentación para mi postulación está en mi página web. Entonces, en mi página web tengo una parte de admisión. Brecha en realizar un doctorado en nuestro país o en otros países, sí, sí, o sea, de hecho, Perú no ofrece un doctorado en economía hasta donde yo sé, o sea, eh, no sé, sé que la Pacífico no tiene, la Católica no sé si tendrá, pero no, o sea, sí, sí, es un gap gigante, no hay punto de comparación. Eh, no vas a acercar, mi impresión totalmente personal es que no te vas a acercar a la frontera del conocimiento con un doctorado en Perú, por lo menos en economía. Obviamente todo lo que yo digo es respecto a economía, yo no sé nada de otras áreas. Efectivamente ahí me parece que alguien está preguntando qué pasa si alguien no tiene notas muy altas. Como decía, notas muy altas no te ayuda, pero no es el único camino. Sobre, eh, el camino habitual es hacer una maestría, y esto es algo que creo que no hemos mencionado, ¿no? El camino habitual muchas veces no son maestrías en Perú ni siquiera, sino maestrías en países de la zona. ¿No? Hay gente, muchos de los que han sido exitosos han hecho maestrías en México, en Brasil, en Argentina, en Chile. Entonces, si tú haces una maestría, todos los países que acabo de mencionar tienen maestrías de economía que consistentemente todos los años mandan estudiantes a universidades, a programas de doctorado, universidades top en Estados Unidos, que siempre hablo de Estados Unidos porque lo conozco, pero y porque tienen números, o sea, en cantidad, tienen la mayoría de los mejores programas de doctorado en el mundo. Pero siempre hay otros fuera que son probablemente igual de buenos. Entonces, si no tienes unas muy buenas notas, de todas maneras yo, yo creería que el primer paso es probablemente hacer el máster, de repente no sé si, y en el máster porque todavía un poco mejor, sí, y si incluso así pero eso no es un absoluto, ¿no? O sea, yo conozco gente que incluso en el máster no le fue tan bien, pero igual, ¿no? Pero eran de un máster, yo conozco una chica argentina que en el máster no le fue muy bien, eh, quiere decir que no era de las primeras de su promoción de la maestría, pero igual era de una maestría buena, de la Torcuato Di Tella.
de Argentina, y entonces, a pesar de que no era una de las, de las primeras, pues igual pudo acceder a un programa de doctorado que era bueno, y después hizo una línea de hecho de carrera muy exitosa como investigadora. Entonces, no quiere decir que tengas, que no tengas muy buenas notas, no quiere decir que no tengas posibilidad. Ok, entonces, con eso, lo último, bueno, lo que me falta por contarles un poco mi experiencia dentro del doctorado, pero estoy como que no me quería centrar en eso porque me parece que es una etapa, un paso más allá de lo que, de lo que están, de su horizonte en este momento. El doctorado, los primeros años, la mayoría de personas tiene problemas o encuentra de alguna manera un poco más retador los primeros años, porque los primeros años son de clases. Tienes clases y vas a llevar micro, macro, econometría, por lo menos usualmente, no hay programas que en Minnesota, econometría es electivo y puedes llevar matemática o una cosa así. Pero bueno, vas a llevar 3 o 4 coursework courses, y pues te van a mandar problem sets todas las semanas y vas a estar probablemente muchas horas de tu vida sentando resolviendo problem sets y estudiando para exámenes. Entonces son los primeros años. La verdad que en los programas los top 10 probablemente, creo que la tasa de gente que se va después de los primeros 2 años es bastante baja. Ya, mi programa no se fue nadie después de los primeros 2 años. Pero igual uno quiere que le vaya bien y está en también edad, pero dentro de todo, la gente que llega acá está entrenado y ha pasado la mayor parte de los últimos 10 años estudiando para exámenes y dando exámenes. Entonces, dentro de todo es un poquito, para mí fue más intenso, pero es básicamente lo mismo que yo había, cosas que yo ya conocía. El cambio viene después del segundo año, una vez que pasas y haces tu especialización en algo, con cursos, en mi caso macroeconomía y finanzas, uno ya tiene que hacer el switch a hacer investigación, producir algo. Y ahí, bueno, hay gente como yo, que un poquito nos costó un poco más hacer este cambio, buscar una pregunta interesante y ver las herramientas con las que teníamos para responder esa pregunta. Hay que, bueno, ver la literatura, qué es lo que falta, o sea, qué cosas, dónde hay un hueco en la literatura, ¿no? Algo que no se haya analizado, lo que falta analizar, o algún tema nuevo que sea interesante. Eh, entonces eso demora, y probablemente te requiere un tipo de skills diferentes a los que ese skills uno necesita para dar exámenes, ¿entiendes? Entonces no necesariamente porque te fue bien los primeros años, te va a ir bien en este tercer año. Y para adelante, porque realmente después del tercer año lo que vas a hacer si te quedas en la academia, para adelante es producir papers para tratar de empujar poco a poco la frontera del conocimiento. Y bueno, hay gente que nos gusta, hay gente que no le gusta mucho. También está la opción de, o sea, si estás haciendo el doctorado, bueno, la idea es que te entrenan para eso, pero hay alternativas, ¿no? Como somos economistas y haces una presentación en macro, finanzas, tienes siempre la alternativa del sector privado. Yo tengo, y siempre una fracción de los estudiantes se van al sector privado. ¿A cuánto dura? Bueno, el doctorado es un programa de 5 a 6 años, usualmente. Yo hice 6 años. Curso más complicado del doctorado, no sabría decirte, la verdad. No, o sea, entonces había que ponerle muchas horas, pero no era que, sí, no sabría decirles. Los que más me gustaron fueron los de Macrofinance, porque al final lo que yo terminé haciendo, es lo que le metí más horas y posteriormente ya fueron la base para los papers que yo escribo. Bien, creo que lo otro, y ya para cerrar, es ya hacia el final, cuando uno tiene que ir y esto ya pues está bastante, si todavía no han decidido hacer un doctorado, hasta muchos años por delante, pero igual para que lo sepan, cuando ya uno está finalizando el doctorado y hay que ir a este mercado, hay que sacar lo que llamamos el Job Market Paper, que es básicamente el paper con el que uno se presenta en la conferencia en la que contratan académicos, y bueno, uno básicamente vende un poco lo que sabe hacer para conseguir un trabajo. Entonces, esa última parte es bastante, bueno, para mí fue bastante estresante, porque había que terminar el paper, no lo tenía terminado, y uno siempre piensa que lo puede hacer mejor, eh,
y bueno, tiene los deadlines porque hay una fecha en la que tienes que mandar las postulaciones, una fecha en la que se cierra todo, entonces es muy y ya, entonces lo ideal es que comiences a escribir lo que va a ser tu journal de paper con años de anticipación. Eh, pero hay algunos que, bueno, en mi caso yo lo tuve que escribir menos de un año porque bueno, me demoré en encontrar algo que funcionara para mí. Edad más idónea, no sé, no lo sé, pero en el caso del mundo académico, no, a ver, yo creo que depende cuál es tu alternativa, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Si vas a realizar algún tipo de trabajo que te pueda ayudar a conocer cómo es el proceso de investigación, o ayudar a saber, a estar seguro de qué área es la que te gusta, es útil. Eso es útil porque cuando llegas al doctorado no sabes bien qué quieres hacer, cómo demora. Entonces, no sé, tener un trabajo, por ejemplo, mucho de lo que hacen la gente en Estados Unidos o los estudiantes de Estados Unidos a veces se van a hacer un par de años y trabajan en la FED como RAs de gente que está haciendo investigación. Y eso les ayuda bastante porque no solo tienen las conexiones, sino que también les ayuda a conseguir las cartas de recomendación también, pero también pueden ver muy de cerca y trabajar en la elaboración de papers, que es al final del día lo que nosotros hacemos. Entonces, si tienes esa oportunidad, sí vale la pena como dilatar de repente un poco la maestría o el doctorado, pero si no, si no vas a hacer nada que te ayude a, a más adelante estar mejor, a tener una formación más sólida para hacer investigación, pues te diría que hagas la maestría y el doctorado lo más rápido que puedas. Ahora, con eso no quiero decir de que si por motivos personales alguien, bueno, va a empezar un poco más tarde todo esto, no debería hacerlo, ¿no? Conozco gente, bueno, les doy estadísticas. En mi clase creo que la edad media con la que empezamos el doctorado debe haber sido alrededor, o la mediana, mejor dicho, debe haber sido como 25 años cuando llegamos. De hecho, yo tenía 25 años cuando llegué. Pero había gente desde chicos que tenían 22 hasta alguien que estaba comenzando ya con más de 30. Entonces, había un poco de todo. Sí, sí, 5 o 6 años incluida la tesis. Sí, son 2 años de clases y 3 años de tesis o 4. El proceso, bueno, y sobre el Banco Mundial, simplemente en mi caso abrió una convocatoria. ¿Cómo me enteré de la convocatoria? Fue a través de un profesor que yo tenía, de hecho que en ese momento del centro de investigación, no, el director de la maestría que yo estaba llevando, me dijo que había un puesto que se había abierto y que debería postular. Entonces, así fue. Y eso era todo lo que les quería contar. Muchísimas gracias, Fernando. Creo que todos acá pues están bastante agradecidos con estas palabras que nos has dejado, con esta experiencia que nos cuentas. Quisiera yo aprovechar, Fernando, hacerte un par de preguntas, por favor, ya para cerrar. En principio, después de todo esto que nos has contado, después del doctorado que tienes, ¿qué es lo que se viene para Fernando Mendo? ¿Cuál es su próxima meta académica o profesional, si se quiere? Bueno, en mi caso, yo estoy en la etapa en la que tengo algunos papers escritos, pero estoy enfrentándome al proceso de publicación, ¿no? Necesito publicar los papers que yo tengo en journals que, bueno, en los idiomas de mayor prestigio académico posible, ¿no? Entonces, eso es mi trabajo se consiste en eso. Y ese es el trabajo también que tendría algún profesor. A ver, dentro de la academia hay como dos ramas. Una es la más estándar, que es la que yo no estoy, que es el ser profesor en una universidad, ¿no? Si eres profesor, tienes que dictar algunos cursos y aparte de dictar los cursos, tienes que publicar. Y al final van a evaluar tu trabajo después de 8 años en base a las publicaciones que tengas. En mi caso, yo no tengo la parte de la enseñanza, aunque podría dictar fuera, pero mi trabajo es, en lugar de enseñar, lo que yo hago es apoyar un poco en tareas de policy dentro del Banco Central de Chile, ¿no? Discusiones, informar al board con opiniones especializadas sobre ciertas cosas. Por ejemplo, me tocó eso cuando golpeó el estallido social en Chile o cuando golpeó la crisis económica, yo era el que hacía un poco de running point para temas de políticas monetarias no convencionales. Entonces me tocó a mí preparar algo, informar al board y participar en esas discusiones. Pero entonces en lugar de enseñar yo hago eso, pero el grueso de mi trabajo es, ¿no?, tener esos journals y y poder publicar mis papers en las revistas académicas de mayor prestigio, ¿sí? Perfecto, Fernando. Bueno, una pregunta final, Fernando. Entiendo que ya te hicieron la pregunta de los libros. ¿Qué libros de repente de economía recomiendas?
Si no fuera así, nos gustaría conocer también un poquito más de Fernando ya fuera de lo académico. ¿Qué libros suele leer? ¿Qué literatura recomendaría? ¿No? O de repente no centrarnos solamente en libros, de repente alguna serie que por ahí estés mirando, te guste, no sé, que le podrías dejar a la audiencia. A ver, un poco en... O sea, un Yo creo poco... que se conoce bastante a la persona en este tipo de detallitos. Sí, sí, no, en verdad, en realidad, leer como literatura por placer no lo hago tanto, sobre todo por todo lo que ya tengo que leer por temas de trabajo. El último libro que leí fue Conversación en la Catedral. Un poco tarde lo leí, pero lo he leído, siempre lo tenía en agenda. Fue el primer libro que leí, una de las primeras cosas que quise hacer cuando terminé el doctorado, cuando conseguí un trabajo. Ya lo leía en Chile, Conversación en la Catedral. Eh, eh, Me gustó bastante, es uno de mis libros favoritos. Algunas de estas obras de Vargas Llosa, La ciudad y los perros también me gustó mucho, por eso lo leí hace muchísimos años. Eh, y de ahí yo he sido siempre, bueno, desde el colegio y en la universidad, he sido más de tratar de usar mi tiempo libre para hacer deportes colectivos. Me gusta mucho juego de básquet, juego de vóley, juego de fútbol, bueno, fulbito, como todos casi todos en Perú. En Princeton, de hecho, jugué fútbol, teníamos un equipo con los latinos y los europeos y jugamos un campeonato regional ahí en Princeton, en fútbol 11. La primera vez que yo jugaba fútbol 11 en mi vida cuando llegué allá. Adaptarse cuesta y bueno, pero creo que aprendí finalmente algo. Ya estaba más cómodo después de un tiempo, pero el estado físico no era el óptimo durante mis años de doctorado. No, no, se entiende. Tanto tiempo dedicado pues a la parte académica, uno un poco descuida otros aspectos. Totalmente entendible. Fernando, ¿algunas palabras que les quieras dejar al público en general que te está viendo ahorita mismo, como motivación quizás? Eh, bueno, no tengo mucho más que decir, pero si en realidad creen que esto es un poquito su vocación, si les apasiona, si no están en la carrera y quieren seguir un path académico, el único mensaje que les dejo es que es posible. Pueden llegar si con esfuerzo, si ustedes creen que tienen, si tienen las condiciones, si tienen las ganas, si tienen la vocación de hacer esto, eh, pueden, eh, pueden abrirse camino en esto. Espero que, bueno, me haya puesto yo mi granito de arena con la conversación acá. Estoy seguro que sí, Fernando. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, esperamos desde Infox tenerte nuevamente por acá, dándonos bueno, este tipo de eventos, conversatorios, de repente conferencias más adelante, cuando se publiquen tus papers también, poder pues presentarlos por nuestros medios de comunicación, nuestras redes sociales. Y bueno, nada, muchísimas gracias nuevamente, Fernando. Gracias también a todo el público presente. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Listo, muchas gracias por la oportunidad. Saludos a todos. Buenas noches.